Acompáñenme en sus escrituras. Al libro de Lucas, capítulo 1. Y últimamente se publicó la versión contemporánea. Los que tienen su aplicación de YouVersion la encuentran como TBC. Apenas se lanzó en el 2024, está muy buena. A mí me está gustando demasiado esta versión y la voy a leer en esa versión. Usted sígalo con su vista. Y dice así Lucas 1, versículo 28. Dice así: y entrando donde ella estaba, le dijo: alégrate, eres muy amada y bendecida, el Señor está contigo. Pero María se quedó inquieta por aquellas palabras y se puso a pensar qué significaba todo aquello. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque hallaste gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy importante, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su ancestro. Reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios. No vamos a predicar de Navidad, eso. Pero ya saben que estamos celebrando el día de hoy, ¿verdad? Es que yo les pido que me acompañen a orar y vamos a empezar con la palabra. Señor bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, porque, Señor, justamente el día de hoy nos concedes estar en una fecha que se celebra, Señor, en todos lados, pero nosotros nos das el privilegio de estar reunidos para poder alabarte, glorificarte y también escuchar tu palabra. Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Y ya lo decía Rubencito, ¿verdad? Hace un ratito. Estamos contentos, estamos agradecidos por todas las mamás, ¿verdad? ¿Amén? ¿O no? Muy bien, pues como sabemos, el día aquí en México pues siempre es el 10 de mayo, ¿verdad? Que se celebra. Y ante la ONU pues es el segundo domingo de mayo, el que se celebra casi, digámoslo, internacionalmente, y este año coincide justamente con la fecha. Qué emoción, qué padre. Ajá. Y entonces vamos a hablar un poquito de, así como comenzamos leyendo, de la interacción de Jesús con su mamá. ¿Les parece bien? Bueno, entonces nos vamos a ir a Lucas 2. Y como les decía, voy a estar leyendo en la versión contemporánea Lucas 2 y nos vamos al capítulo 46. Y bueno, creo que es de las historias más significativas que tenemos de interacción entre los padres, ¿verdad? En esta ocasión pues habla de José y de María. Ya después casi ya no nos habla de José y se enfoca únicamente a María, pero en esta ocasión todavía le toca a José también. Y pues obviamente esta historia la conocemos. Es cuando Jesús, a los 12 años de edad, ¿verdad?, se van a Jerusalén, y entonces resulta que van a la fiesta de Pascua y resulta que él se queda, y entonces todos se regresan, y después de 3 días, que es lo que vamos a leer, entonces pues se dan cuenta de que no estaba Jesús con ellos, y dice así el versículo 46: después de transcurrir 3 días, finalmente lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándoles y además planteándoles sus propias preguntas. Todos aquellos que escuchaban a Jesús quedaban admirados por su inteligencia y la forma de responder de manera brillante a todo lo que se le cuestionaba. Al verle, sus padres se quedaron completamente sorprendidos, y su madre María le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo nos encontrábamos angustiados buscándote desesperadamente. Y Jesús le contestó: ¿por qué me estaban buscando? ¿Ustedes no saben que es necesario que yo me ocupe en las cosas de mi Padre?
Pero ellos no entendieron nada al respecto de lo que Jesús se refería. Entonces Jesús regresó con sus padres a Nazaret como buen hijo, se sujetó a ellos, y María guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y para con las personas. Gloria a Dios. Y yo creo que pues aquí las mamás que están reunidas, si se ponen un poquito, digo, esta es una historia que no sabemos, ¿verdad? Y que la hemos leído muchas veces, pero si se ponen un poquito en el papel de María, de que perdió a Jesús, imagínense, ¿no? O sea, primero llega el ángel y le dice, María, tú eres la afortunada, tú eres la elegida, tú eres todo, ¿no? Y de repente ya perdió a Jesús, imagínense que... Yo la verdad es que no me lo puedo imaginar, pero yo creo que sí estaba angustiada. La verdad es que yo creo que sí estaba angustiada. Pero bueno, el relato nos dice, y es de lo muy poquito que encontramos, de realmente cómo era la interacción de un niño, pues con su mamá, y en este caso con su papá también, ¿verdad? Pero cómo era la interacción de cuando Jesús iba creciendo y cómo se iba comportando. Y bueno, lo hermoso de esta parte es que dice que Jesús se sujetó. Después de esto, Jesús se sujetó a la autoridad de sus padres, y entonces ya nada más nos resume que el niño crecía y se fortalecía. Llegamos a Juan capítulo 2. Y llegamos también a otro pasaje bien conocido, porque les digo que no son muchos, pero son muy claves estos capítulos, que nos deja entender cómo era la relación de Jesús con su mamá. Y ahora nos vamos a Juan capítulo 2, y también pues, es la bodas de Caná. Es una historia también que conocemos bastante bien. Juan capítulo 2, y dice así el versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no hay vino. Y Jesús le respondió, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y María, ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús le respondió, bueno, ya aquí ya sigue la historia, ¿no? Pero la parte clave de todo esto es esa confianza de cómo, aunque Jesús le dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, todavía ni siquiera es mi hora, y cómo María, o sea, diciéndole, a ver, hagan lo que Él les diga, porque ella estaba totalmente confiada de lo que Jesús podía hacer y de lo que iba a hacer. Nos refleja una relación muy, muy cercana de madre e hijo. Ajá. Vámonos ahora a Marcos 3. Y aquí es donde comienza ya la situación a ponerse muy buena, ¿eh? Porque, vámonos al versículo 31. Y dice así, y si me regalas tantita agüita, ¿sí? Dice así Marcos capítulo 3, versículo 31. Dice, luego llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y enviaron un recado para que viniera a ellos. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Y él respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y voltea así a un lado suyo, voltea. Y dijo, y mirando a su alrededor, ya que ellos estaban sentados en círculo, les dijo, aquí está mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si nos vamos ahora al pasaje paralelo en Lucas, de esta misma historia, en Lucas 8:21, vean nada más cómo lo dice también, versículo 21, dice,
mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Aquí lo dice todavía más contundente, ¿no? Y si nos vamos todavía al otro pasaje paralelo en Mateo 12, Mateo 12:50, dice, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, se convierte en mi familia. Y entonces aquí como que nos crea ya un poquito de shock esto. Porque Jesús, si se dan cuenta, está estableciendo el concepto de verdadera familia. No es que estuviera, como ya lo hemos explicado en algunas veces, no es que estuviera despreciando a su mamá o a sus hermanos y a sus hermanas, sino que estaba desde ese momento estableciendo el concepto de la verdadera familia. Vámonos a Juan 19 y vamos algo rápido porque tenemos que ver varias cosas, pero vámonos a Juan 19, esto lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque ahí me gusta cómo lo dice Juan, en el capítulo 26. Y entonces aquí ya llegamos a un punto en el que Jesús está cumpliendo su misión y está en la cruz. Y entonces ahí es donde yo quiero que nos empecemos a situar, ya para entrar en materia del mensaje que nos vamos a entender el día de hoy. Y dice Juan 19:26, en traducción lenguaje actual, cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, y por eso me gusta, porque Juan se llama a sí mismo, ¿verdad? El discípulo preferido, le dijo a ella, madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y a partir de ese momento, y aquí lo dice bonito, el discípulo llevó a María a su propia casa. Vamos a leerlo también en Juan 19, pero ahora en la versión contemporánea, que les digo que me ha estado gustando últimamente. Y dice así el mismo Juan 19:27 para que lo veamos. Dice, después dijo a su discípulo amado, aquí está como que un poquito más como lo conocemos, y dice, ahí tienes a tu madre. Y en ese momento su discípulo la recibió como parte de los suyos. Y aquí hay varias cosas, aquí nos encontramos infinidad de cosas. Un versículo antes, en el versículo 25, dice que estaban junto a la cruz de Jesús. Otra versión dice que estaban de pie junto a la cruz. Ajá. Y algo muy importante cuando dice el versículo 26 que se dirige a Juan, al discípulo preferido, o al consentido, ¿eh? Diríamos nosotros, porque estaba presente. Y ahí es donde comenzamos aquí nuestra situación, porque hoy mismo, y yo doy gracias a Dios porque, como decía también en la oración Rubencito, pudiéramos haber estado en otros lados, festejando o lo que ustedes quieran, pero decidimos venir. Y entonces, así como dice el himno antiguo, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pasa. Si nos pasaran lista, a ver, diga presente. Todos digan presente. Pero fuerte, digan presente. El discípulo, Jesús le encarga, fíjense nada más, o sea, algo impresionante, ¿no? O sea, Jesús le encarga a su mamá, al discípulo que estaba presente. Jesús también tenía hermanos carnales, que también eran sus discípulos. Y al menos, si nos vamos a Mateo 13, no lo vamos a leer todo, pero si nos vamos a Mateo 13:55 y a Marcos 6, que son los versículos paralelos que nos dicen esto, Santiago, el de la epístola, que después fue líder de Jerusalén, era hermano de Jesús, era hermano carnal de Jesús. Judas, Tadeo,
San Juditas Tadeo, también era hermano de Jesús, hermano carnal. E incluso se menciona que probablemente José y Simón eran primos, aunque también le llama que eran hermanos, pero se menciona ahí que probablemente eran primos de Jesús. Y también tenía hermanas, no nos dice aquí los nombres ni cuántas, pero nos dice que tenía sus hermanas ahí en los versículos que les acabo de decir. Pero ¿qué creen? Que en ese momento, al pie de la cruz, el que estaba presente era Juan. Y entonces Jesús toma esa responsabilidad. Obviamente estamos hablando de la obra redentora. Imagínense, sitúense, por eso les decía, vamos a situarnos ya en ese momento. Estamos hablando de la obra redentora por excelencia. O sea, no hay algo más importante que usted vaya a encontrar en la Biblia que ese momento. Que el momento en que Jesús está crucificado consumando nuestra redención. No hay otra cosa más importante que usted pueda encontrar y justamente en ese momento piensa en su madre. O sea, es algo para que ustedes lo vayan dimensionando, O sea, Él está a punto de salvar a toda la humanidad y darnos la oportunidad de toda la humanidad de abrirnos el camino hacia el Padre. Y en ese momento justo piensa en su madre. Y como ya lo dijimos, a lo mejor pudo haber buscado, obviamente esto es voluntad de Dios porque nos está definiendo el verdadero concepto de la familia. Pero no fue a sus hermanos carnales, no fue a los otros hijos de María, no fue a sus hermanas, sino fue al discípulo que estaba presente. Vámonos a Juan 13 y ahí encontramos otra de las cosas que también están fuertes. En Juan 13, versículo 31, que es cuando están en la cena del Señor. Vean nada más, y dice así, cuando nos da el nuevo mandamiento, Juan 13, versículo 31, y hay algo bien clave que a lo mejor lo hemos leído muchas veces y no hemos tomado atención. Obviamente aquí Jesús está dando las últimas instrucciones, pero hay algo importante que dice que cuando va a dar el nuevo mandamiento, comienza el versículo 31 diciendo, después de que Judas se fue, después de que Judas salió, hasta después casi, ¿no? O sea, una vez que ya se cortó, entonces ahora sí es cuando Jesús comienza a decir el nuevo mandamiento. Y dice así el versículo 31, después de que Judas se fue, ¿verdad? Jesús dijo, ahora será glorificado el Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. Sí, Dios será glorificado en él. También Dios lo glorificará en él mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, aún estaré con ustedes por un corto tiempo. Me buscarán y lo mismo que les dije a los judíos, les digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen, y esta versión contemporánea me gusta porque escuchen cómo dice, que se amen con amor sacrificial los unos a los otros, como yo los amé con mi propia vida. Y también ustedes ámense mutuamente con amor sacrificial. Por la práctica del amor sacrificial, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si se aman sacrificialmente entre ustedes. Está increíble esta versión, me gusta. Amor sacrificial. Si nos vamos a la definición de amor sacrificial, dice, amor sacrificial, también denominado en el contexto bíblico como el amor ágape, es una forma incondicional y desinteresada de amar que prioriza el bienestar de los demás sobre el propio. Va más allá de un sentimiento, manifestándose en acciones concretas de entrega, servicio y renuncia personal, reflejando el máximo ejemplo de amor
expresado por Jesús. Y aquí es donde ya comienza a tener sentido Lucas 8, 21, cuando dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. O como lo leímos también en todos los versículos alternos, ¿verdad? Cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y como lo dice Mateo, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos se convierte en mi familia. En mi familia. Y todo esto lo dice hasta que ya se fue Judas. Para que vean, siéntanse afortunados, hermanos, porque ahorita sería muy... Ay, hasta que se vaya Raúl, les digo. No es cierto, ¿verdad? Imagínense, hasta que Judas se fue es cuando les dice todas estas cosas y se los deja bien claro, bien claro. Ahora, seamos honestos, hermanos. No es fácil. No es fácil que nosotros consideremos familia a alguien que no es de nuestra familia. Es decir, muchos, hoy, este día especialmente, muchos prefirieron estar con su familia a estar con su familia. No es sencillo, no es fácil. ¿Por qué? Porque esta parte de amarnos con amor sacrificial, o sea, yo a mi mamá pues la amo, pues porque es mi mamá. Pero eso, pues es como que ya algo nato. Pero que yo ame a Edgar, ¿verdad? O así que digamos, es que los amo, ¿no? Por eso prefiero venir con ustedes a ir a cualquier otro lado. Y digo, no somos los únicos, no crean. Pablo se los dice a la iglesia de Éfeso, Efesios 4, 2. Y dice Pablo: con toda humildad, amabilidad, prudencia y paciencia, aceptándose los unos a los otros en el amor sacrificial de Dios en Cristo. Esto lo sigue diciendo la versión contemporánea, pero creo que este versículo ninguna versión lo dice mejor que la Reina Valera 1960, que dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es que no es sencillo. Pero también no solamente se los dice a los de Éfeso, también se los dice a los de Colosas, Colosenses 3. Son ciudades diferentes, iglesias diferentes. Colosenses 3, versículo 13. Nada mejor ahí que la Reina Valera. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero no solamente se lo dice a Éfeso y se lo dice a Colosas, también se los dice a los de Lindavista. Y muchas veces yo creo que ustedes se preguntarán, y realmente, voy a poner el ejemplo aquí del grupo de alabanza. Yo les doy muchas gracias por soportarme. Pero realmente, eso es a lo que venimos. Esa es la verdadera encomienda. Y aunque a mí me hubiera gustado seguir hablando de la relación de Jesús con su madre, Jesús llega a un momento en que se sometió a la autoridad, y yo creo que se amaron y tanto al grado extremo en el momento de la consumación de la redención de la humanidad, pensar en su madre. Pero define otro modelo de familia.
y define otras prioridades y define muchas otras cosas que son las que estamos viendo al día de hoy. Vamos aterrizando ya el mensaje a nuestros tiempos entonces. Ya con todo esto ya dimos bastante marco teórico y de cómo pudo haber sido Jesús, su familia, sus hermanos, sus hermanas. Qué bueno por los hermanos que seguían a Jesús y que también eran sus discípulos. Qué bueno por sus hermanas que también lo seguían. Y qué bueno todo, pero cuando Jesús se define en ese momento, lo define con el discípulo que estaba presente. Y hoy usted está presente. Y entonces, ¿cómo vivimos hoy? Y también les digo, no es únicamente ni de Éfeso, ni de Colosas, ni de Lindavista, es de todas las iglesias. Pero hoy día, cada vez es más común escuchar de que, oye, ¿y la hermanita que venía? Sí, ¿te acuerdas? No, ya se congregó en la otra iglesia. Ya está allá. Ok, qué padre. Oye, ¿te acuerdas de la familia que? Sí, la están visitando los hermanos de la otra iglesia de no sé qué. Ok. Oye, ¿y el hermano que tocaba bien bonito y quién es? No, ese se fue con el otro que, ¿te acuerdas también el otro que cantaba? Sí, también ya está allá. Ok. Y incluso hasta, digamos a nosotros, ¿verdad? Vamos a decir, no, ¿y a nosotros qué crees? Que también nos están invitando y que vayamos aquí, Bueno, aquí hay algo importante, ¿no? Porque en el mejor de los casos, nosotros decimos, bueno, pues si es para su crecimiento espiritual y es para lo que sea, pues que Dios lo bendiga y que siga. Y lo importante es que sea fiel y toda esta parte, ¿no? Pero en el peor de los casos decimos, sí, mejor que se vaya, porque híjole, no, todo el tiempo está que con el metrónomo y que quién sabe qué, y que quién sabe qué. No, mejor que se vaya, mejor que se vaya, ¿no? Esa no es la instrucción que nos dio Jesús. Y vamos a verlo bien. Y todo esto nos pasa porque de repente, como nos dice la palabra, no sabemos de qué espíritu somos. Vámonos a Lucas 9. Después de hoy van a entender muchas cosas, de por qué seguimos aquí, por qué estamos y por qué hacemos. Lucas 9, en la versión Reina Valera dice así, capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, o sea, se estaban preparando para irse de viaje. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces Jesús, volviéndose, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y nosotros muchas veces somos así, no sabemos de qué espíritu somos también y preferimos, que le vaya bien, que les vaya bien. No es la indicación que nos dio Jesús. Por eso es bien importante y por eso también me encantan así las diferentes versiones, como dice, lo recibió en su casa, la recibió en su casa, se la llevó a su casa. No fue y la encargó allá con su tía, mira tía, encárgate de María, por favor, porque no, se la llevó a su casa. Dice, la recibió como si fuera parte de los suyos. Y de ese tamaño es de cómo Jesús nos dice que nos tenemos que cuidar, que ver. De ese tamaño, así como familia. No hay otra forma de explicarlo, ¿eh?
Pero bueno, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y bueno, eso respecto a lo que decíamos, ¿verdad? Al Día de las Madres y todo esto, pero también he ahí a tu hermano, he ahí a tu hermana. En los versículos que leímos también dice todo: mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a pensar por un momento en todos aquellos hermanos con los que convivíamos, aquí mismo. Yo podría decir desde que estábamos en el auditorio, piénsenlo también, pero vamos pensando en los hermanos con los que comenzamos a convivir aquí mismo y que muchos de ellos ya no están. Algunos, como ya lo dijimos, ¿no? O sea, está bien. Si están en otro lado y están creciendo espiritualmente y todo, de verdad que Dios los bendiga y todo, pero vamos a pensar en aquellos que no, en aquellos que ya no están, pero no están creciendo en ningún otro lado. Vamos a pensar en aquellos que de repente sí, de repente no, de repente que va a un lado, de repente que va a otro, de repente que como que están ahí. Y vamos a pedirle en esta mañana a Dios que nos dé carga para orar por ellos. Yo no les estoy, aunque me gustaría decirles, vamos a invitarlos y vamos a hablarles y vamos a llamarlos, pero mejor primero pedirle a Dios que nos dé carga por ellos para poder orar por ellos y en algún momento a lo mejor sí tendremos que invitarlos, pero vámonos a Lucas 12. Lo que viene está fuerte, hermanos, pero les digo, la palabra pues es para los que están presentes. Los que no están y se congregan aquí, a lo mejor después lo van a ver en la grabación y ojalá que también Dios toque sus corazones. Y los que ya no están, pues bueno, esos al menos aquí no lo van a escuchar, a lo mejor lo van a escuchar en otro lado. Pero ustedes están aquí presentes. Y dice Lucas 12, versículo 41. Ay, comienza Pedro. Ay, este Pedro nos mete en cada problema. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿esta enseñanza es solo para nosotros o para todos? Y no, pues ¿para qué pregunto eso? Jesús le respondió. Bueno, si ustedes en casa lean todo el capítulo, pero yo me voy a ir directo al versículo 52. Hablando de cómo nos vemos, cómo van a ser los últimos tiempos, porque no crean que a Dios le sorprende esta situación. Como les dije, no somos nosotros, ni es Éfeso, ni es Colosas, ni es Lindavista, sino es en general. A Dios no le sorprende, o sea, Dios ya sabía que todo esto iba a suceder. Entonces, Dios ya sabía cuándo se iba a ir la hermanita y por qué se iba a ir la hermanita y qué se iba a ir pensando la hermanita y qué nos íbamos a quedar nosotros pensando de que se fuera y todo eso pues Dios ya lo sabe. Salud. Vamos a ver versículo 53. Está hablando de los últimos tiempos, o sea, de lo que nos está tocando vivir a nosotros. Estarán divididos hijos contra sus padres, hijas contra sus madres. Y ahora, antes de seguir, ya nos ubicamos en el concepto de familia del que está hablando Jesús, ¿verdad? Que no descartamos que en nuestras familias dentro de casa también esté sucediendo esto, pero realmente nos estamos enfocando en el concepto de familia como nos lo describió Jesús, más concepto de iglesia que de una familia carnal, ¿verdad? Pero dice así: estarán divididos hijos contra sus padres, hijas contra sus madres, nueras contra sus suegras. Entiendan los tiempos. Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud, dijo: como ustedes ven una nube que se levanta del occidente, inmediatamente dicen va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla desde el sur, ustedes dicen va a ser calor, y así pasa. Y luego dice, ¿cómo dice su Biblia? Ahí busqué todas las versiones y todas dicen igual, así es que no me echen la culpa a mí.
Dice, ustedes saben distinguir los tiempos en relación a los fenómenos naturales que produce la tierra y el cielo. ¿Cómo es posible que no pueden entender ni interpretar lo que está pasando en estos tiempos? Traten de vivir en paz, porque ustedes mismos no tratan de llegar a acuerdos para hacer lo correcto. Es pregunta, perdón. ¿Por qué ustedes mismos no tratan de llegar a acuerdos para hacer lo correcto? Qué fuerte está esto, mis hermanos. Pero bueno, como les decía, yo no quisiera en esta hora decir, no, pues vamos a invitarlos y a decirles que vuelvan a otra vez. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos ponga esa carga, que nos ponga quiénes son las personas. Esas personas que si nos volvemos a situar al pie de la cruz, esas personas con las que fuimos encargados, o las que nos fueron encargadas, o las que nos fueron encomendados, pero como a nosotros Jesús no nos dijo específicamente, ¿verdad? Oye, te encargo a la hermanita, ¿eh? Entonces nosotros decimos, no, pues a mí no me toca, ¿no? ¿A quién tocará? ¿Quién sabe? Yo creo que le toca al pastor, y a él seguro le toca, ¿no? Eso no fue la encomienda que Dios nos dejó. Y por eso, de repente, leemos, pero cuando llegamos a ese punto medular de situarnos en el contexto tan tremendo que se estaba viviendo, y que en ese momento Jesús cambiara todo el panorama de lo que estaba diciendo para decir, Juan, ay, qué fuerte, te encargo a mi mamá. Mamá, te encargo a Juan. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Piensen en el nombre que ustedes quieran, ¿eh? Jesús les está diciendo, te la encargo. Te lo encargo. Ya tiene como 5 domingos que no viene, te lo encargo. Ya no se congrega en ningún lado, te lo encargo. Sí viene todos los domingos, pero ve que ni para acá ni para allá, te lo encargo. Creo que el día de hoy, como les digo, a Dios no les sorprende. Dijo, en los últimos días va a pasar eso. Y van a estar el hijo contra la madre contra el hijo, el papá contra la esposa, la esposa. Él sabía perfectamente lo que iba a estar pasando, pero lo que el día de hoy nos está diciendo es, te lo encargo, te los encargo. ¿Ya pensaron en alguien? ¿O les doy unos segunditos para que piensen? A mí no me lo encargaron, así es que si ya no viene, no es mi problema. Por eso les digo, no vamos a decir, vamos a hacer esto, vamos a pedirle primero a Dios que Él nos dé carga, que Él nos ponga los nombres, que Él nos ponga las personas, que Él nos ponga, que Él nos diga por nombre, te lo encargo. Señor, ¿a quién? Esta persona te la encargo. Porque es lo que sigue está muy fuerte, ¿verdad? Porque dice, se lo llevó a su casa. No se lo llevó a la casa que está a un ladito, ¿eh? Aquí hay otra casa. ¿Sabían, verdad? No la llevó a la otra casa, ni la llevó a la casa de más para allá, ni a la que le queda más cerca, ni a la que lo que ustedes quieran justificar, no se la llevó a otra casa, se la llevó ¿a dónde? A su casa. Esta es nuestra casa.
esta es nuestra casa. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios esto? Si quieren, porque también pueden ser como los otros discípulos, ¿verdad? Yo mejor me hago un ladito y ya está la cruz y mejor yo me voy y aprovecho que me salgo de la cámara para que ya no me vean a mí. Jesús, no me veas a mí, no me encargues nada. Pero Juan está ahí y ustedes están aquí. Les digo, allá ustedes que quisieron venir hoy, pero hoy están aquí. Vamos a orar. Señor bendito, agradecemos tanto la oportunidad que tú nos das. Y justamente hoy, Señor, que celebramos un día conmemorativo, sobre todo en nuestra cultura. Qué impresionante, Señor. Qué impresionante que en medio de tantas situaciones que estabas viviendo y en tanta confusión y en tanto desorden que había en ese momento y tanta violencia y todo lo que estaba pasando alrededor de tu sacrificio, Señor, y de todo el peso que tenías en tus hombros y de todo, Señor, lo que veías que iba a pasar y de cómo se iba a consumar este gran sacrificio y nuestra redención de toda la humanidad, Señor, y en ese momento paras todo, Señor, para encargarnos algo bien específico. Señor bendito, yo no sé, Señor, por qué suceden las cosas, y tú sí lo sabes, porque lo dejaste escrito, que en los últimos tiempos iba a pasar, Señor, pero lo único que queremos en el día de hoy es pedirte, Señor, que nos des carga, que pongas en nosotros carga por estas personas que muchos de ellos decimos son mis amigos, son mis amigas. Yo los quiero mucho, pero Señor bendito, estamos viendo cómo están alejándose y no estamos haciendo nada porque pensamos que no somos responsables, Señor. Pero el día de hoy tú nos estás diciendo, nos estás marcando claramente este encargo tan especial que estás poniendo en esta iglesia, en esta casa, Señor. Danos esa carga por las personas. Señor, pon el nombre de alguien en la mente de cada uno de mis hermanos que están aquí y también de los que podrán ver también la grabación, Señor, posteriormente, pero mucho más, Señor, yo te pido por mis hermanos que están hoy presentes. Están presentes, Señor, pon un nombre en sus mentes para que puedan empezar, Señor, a partir de hoy a pedir y llegado el momento, Padre Santo, ellos también puedan decirle, regresa a casa, te invito. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Gracias, Padre Santo, por ser nosotros a los que diriges tus palabras. Somos afortunados, Señor. Queremos, Señor, seguir al pie de la cruz. Queremos seguir presentes, Señor, en estos momentos y en todos los demás que tengamos que vivir junto a ti en esta casa. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, y los dejo en su casa.